Un saludo fraterno a todas y todos, a aquellos que les llegue la posibilidad de ver este video. Insisto, una disculpa porque los había tenido abandonados, mis ocupaciones no me habían permitido retomar la elaboración de estas breves cápsulas didácticas que son dirigidas principalmente para todo el mundo que desee y que encuentre utilidad en verlos, pero principalmente para mis alumnas y alumnos de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También esto forma parte de mi compromiso con el grupo de Teoría y Filosofía Política, el grupo de investigación de Teoría y Filosofía Política de la misma universidad. He trabajado un texto que titulé Desdemocratización y Autocracias. Es un texto breve al cual le voy a dar lectura. Permítame que apague el celular porque entonces se vuelve muy molesto estar escuchando a mitad del video estos ruiditos incómodos y me disculpo por ello. Ya está. Les decía de nuevo. Gracias por la paciencia. Desdemocratización y autocracias es el título de este texto, al cual le doy lectura. La tesis que deseo defender en este breve texto sostiene que los problemas de representación política han conducido a un proceso de desdemocratización a escala global, entendiendo por tal, y esta es una cita, al desmantelamiento de los presupuestos culturales y las precondiciones institucionales que, más allá de los requerimientos mínimos que se le exige a la democracia electoral, respaldan el buen funcionamiento de las reglas del juego democrático. Esta cita es de un estupendo autor y muy querido amigo, un ítalo-español, Andrea Greppi, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. En efecto, hoy más que nunca se afirma que no solo con ideales se preserva la democracia, sino que ello debe evidentemente ser acompañado por un conjunto de apoyos históricos y empíricos sin los cuales el deterioro experimentado es, como de hecho ha sido, el apoyo histórico y empírico, sin los cuales el deterioro experimentado en las democracias es una consecuencia inevitable. Ahora bien, y esta es la segunda parte de la tesis que sostengo, tanto el freno del avance de los sistemas políticos a escala global que dejaron de evolucionar en la dirección de la expansión y la profundización de la democracia, así como la consecuencia natural, la evidente degradación postdemocrática, ha dado lugar a la aparición de los referidos regímenes iliberales híbridos y defectuosos. No conocemos en el largo plazo hacia dónde conducirá tal erosión desdemocratizadora. Lo que sí puede sostenerse, porque hay suficiente evidencia al respecto, es que se ha producido una suerte de desconstitucionalización en los regímenes democráticos, ya sea a través de la erosión o en muchos casos un directo ataque de los principios y normas constitucionales encargados de hacer efectivas las garantías y los derechos ciudadanos, ¿no? Esta es una tesis que retomo del conocidísimo jurista italiano Luigi Ferrajoli en un texto de 2014. Esto se traduce tanto en un incremento de los márgenes de arbitrariedad e ilegalidad en el desempeño de los poderes públicos, como también en el debilitamiento de los esquemas constitucionales representativos que regulan las esferas legítimas de decisión de cada una de las instancias del poder político, ¿no? Ya saben, ejecutivo, legislativo y judicial. Haciendo que unas instancias, por ejemplo, el ejecutivo o un congreso con una oposición débil, suplanten, anulen o interfieran en el correcto desempeño de las demás instancias, por ejemplo, el poder judicial, ¿no? Una segunda tendencia que marca la dinámica de muchos regímenes democráticos a nivel global, afectando no solo a las democracias jóvenes y poco consolidadas, o a regímenes híbridos ubicados a medio camino entre autoritarismo y democracia, sino que también a las democracias de más abolengo y añejamiento, ¿no?
El caso emblemático de esta segunda tendencia es claramente el ascenso al poder de Donald Trump en los Estados Unidos y todas las secuelas que dicho acontecimiento ha producido. Bien, surge una pregunta, o varias, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto de impasse democrático a nivel global? ¿Cómo explicar la ruptura o pérdida de confianza en la superioridad moral de la democracia como el diseño institucional más propicio para satisfacer libremente y apegado a derecho las legítimas preferencias de los ciudadanos? ¿Puede decirse que se han ya producido suficientes mutaciones estructurales en clave desdemocratizadora para pensar que estas ya no podrán ser revertidas en el futuro? Se trata, evidentemente, de interrogantes inevitables de no fácil respuesta. Exhiben, además, con total contundencia, un ánimo generalizado de desconcierto, como si estas transformaciones no se hubiesen venido incubando desde hace ya un buen tiempo atrás. Prueba de ello es, en efecto, la importante proliferación de trabajos, ensayos, estudios, reflexiones, etc., sobre este fenómeno de desdemocratización, populismo, autocracia e iliberalismo. Evidentemente tenemos un gran reto que consiste en repensar los marcos democráticos. Este reto se ha vuelto ya una exigencia de nuestros tiempos. El debate es amplio, ¿no? Por supuesto. Retoma al respecto de nuevo con un trabajo muy valioso y muy inteligente. Retoma al respecto la explicación de Andrea Greppi, que simplifica su mirada concentrándose en dos dimensiones, la ideológica y la institucional. Cito a Greppi. En el plano ideológico, las pulsiones desdemocratizadoras salen a flote en aquellos movimientos y corrientes de opinión que rebajan las exigencias del ideal democrático, apelando a valores que tan poco tienen que ver con la democracia como la gobernabilidad o la prosperidad, ¿no? Desde esta perspectiva, el pecado no es nuevo. A partir de Schumpeter hasta nuestros días, esta ha sido una crítica recurrente hacia las visiones hegemónicas o institucionalistas, o si ustedes quieren, neoinstitucionalistas de la democracia. Es decir, bajo el argumento de que los ideales democráticos son demasiado exigentes, la manera más sensata de manejarlos debería ser a partir de reducir su densidad normativa. O dicho de otra manera, rebajar drásticamente las expectativas y exigencias que esta dimensión postulaba. Quizá la nueva estrategia ya antigua es que se llevó al límite, al calor del éxito del discurso neoliberal y su manera de entender su relación con la democracia. Es lo que advirtió, entre muchos otros, antes de su prematura muerte, Peter Mayer, quien en su libro póstumo, con un título más que emblemático, ¿no? El título es Gobernando el vacío, la banalización de la democracia occidental. Un texto que en los países de habla hispana apareció publicado en 2015. Y este texto documenta con indiscutibles datos estadísticos en las consolidadas democracias occidentales a las tendencias que abrirían el camino a las democracias iliberales y al populismo y autoritarismo, a saber, A, el desinterés ciudadano por la política, B, el declive de la participación electoral asociado sin embargo a una C, elevada volatilidad electoral, y D, la caída estrepitosa de la afiliación y de la lealtad ciudadana a los partidos políticos, y en fin, incluso una letra E, la retirada de las élites de su compromiso con la buena gobernabilidad, es decir, la defensa de los intereses nacionales de sus respectivos países como una forma de rendirse a las presiones globalizadoras. Dejar las decisiones políticas en manos de la tecnocracia es lo que condujo, en opinión de Mayer, al vaciamiento y banalización de la democracia. Y es que al final del día la ciudadanía no es ingenua. Entiende que si se le permite votar en elecciones libres que al final no se traducen en un impacto real sobre la formulación de las políticas públicas decisivas, pues algo anda mal, ¿no? Con la democracia. Volviendo con Greppi sobre este punto.
Las pulsiones antidemocráticas nacen de los discursos que atribuyen una autoridad desmedida a los expertos y a los órganos reguladores, pretendidamente imparciales, desplazando a las instancias de decisión popular. Pero también se manifiesta en la representación simplificada que en tantos medios se hacen, las reclamaciones populistas descritas como pura desmesura, como expresión de sujetos irresponsables que se empeñan en hacer oídos sordos a las inamovibles leyes de los mercados o de la tecnología, ¿no? A su vez, sobre la dimensión propiamente institucional de la desdemocratización, estoy siguiendo a Greppi, como ya les había dicho. Este autor señala tres grandes ejes sobre los que hay que poner atención. A. La simplificación del juego democrático. B. La desconstitucionalización del sistema político, ya nos hemos referido a esto. Y C. Cuando las condiciones tanto procedimentales como sustantivas de la democracia se pervierten o degradan. Entonces los ciudadanos quedan a merced del sistema que inequívocamente se orientará a la selección de los peores gobernantes. No tiene por qué sorprendernos que sean los peores los que nos gobiernan en estos días. Y estos serán aquellos que no solo con la típica demagogia desmedida, sino también dispuestos con todas sus convicciones a utilizar los mecanismos democráticos para destruir los cimientos institucionales de la democracia misma. Sobre el primero de estos aspectos, la simplificación del juego democrático, esto se manifiesta en tendencias claras y constantes, ¿no? Debilitar los pesos y contrapesos, cuyo propósito es asegurar la pluralidad de intereses y voces en la sociedad, entre otras razones de peso, con el argumento de que en democracia es más importante la eficacia y la inmediatez de las decisiones para la buena gobernanza. Por supuesto, atrás de esta simplificación, lo que realmente está en juego es la búsqueda de una concentración del poder en manos de un ejecutivo hiperreforzado. Lo anterior viene junto a un objetivo consustancial: conseguir la quiebra de la primacía del poder legislativo y de la ley a favor del ya referido poder ejecutivo. La desconstitucionalización del sistema democrático consiste, a su vez, como ya hemos dicho, en la erosión y o incluso consciente demolición del sistema de garantías que está diseñado para asegurar la efectividad de los derechos y garantías constitucionales. La transgresión de dicho sistema conduce al aumento de los márgenes de ilegalidad en el comportamiento de los poderes públicos, lo que al final del camino puede y conduce al predominio de la ya conocida metáfora, que no es tanto metáfora, en realidad es una muy buena descripción, de los poderes salvajes, ¿no? Noción acuñada, como ya dije, por Ferrajoli, en este caso en un texto de 2011. Por supuesto, no conviene absolutizar o sacralizar el valor y significado de las constituciones, pero tampoco reducir toda expresión del derecho a mecanismos sesgados de dominación a favor de las clases dominantes. En fin, la selección de los peores gobernantes, el tercer aspecto, consecuencia aparentemente inevitable de estos dos aspectos anteriores, es en consecuencia la afirmación de las autocracias contemporáneas, que es la tercera dimensión institucional de la desdemocratización que estamos analizando. Es un círculo vicioso que emerge como un abierto desafío a combatir y del cual la iliberalización de la democracia es uno de sus patentes síntomas. Bien, hasta aquí esta breve nota. Las referencias bibliográficas: Luigi Ferrajoli, 2011, Poderes Salvajes, la editorial Trota. Luigi Ferrajoli, 2014, el título del texto es La democracia a través de los derechos, también en Trota. Andrea Greppi en 2021 ha escrito un texto de democratización inédito, pero que va a aparecer probablemente el próximo año en un diccionario de injusticias, que es la segunda parte del diccionario de justicia que nuestro grupo de investigación coordinó y que se vio a la luz en la prestigiosa editorial Siglo XXI. Bien, y por supuesto el texto de Peter Mair de 2015, Gobernando el Vacío, la banalización de la democracia occidental, editado por Alianza Editorial.
La referencia de Schumpeter, yo tengo una edición del 1971, de su libro famosísimo de finales de los años 50, Capitalismo, Socialismo y Democracia. Bien, pues insisto, muchas gracias, me alegra mucho estar de nuevo tratando de reactivar con nuevos materiales este canal de YouTube destinado a la docencia y a la divulgación de temas de ciencia, teoría y filosofía política. Su servidor Ángel Cermeño Quesada se despide para que nos encontremos brevemente pronto. Muchas gracias a todas y todos.